Vamos a ir a una de las historias donde se menciona una de estas palabras que no es tampoco ni una verdura, ni una legumbre. La primera no es el siulé. Creo que lo mencioné bien, que es uno de los elementos que en la cocina se usan como un condimento, un alimento. Porque esta palabra que 42.000 personas no supieron pronunciar, lo llevó a la muerte. Su forma de hablar equivocada lo llevó a la muerte. Su forma de hablar hizo que los enemigos de estas personas, de estos 42.000, lo llevaran a la muerte. ¿De dónde sacamos eso? De esta historia bíblica que está en Jueces capítulo 12, donde la Biblia registra un momento, hermano, muy particular, donde tristemente dos tribus de Israel, dos grupos de los que formaban el pueblo de Israel estaban peleando. Hubo un grave desentendido y en un momento se enfrentaron. Y uno de ellos pasó a ser enemigo del otro. Y sabe que, por increíble que sea, la Biblia nos cuenta esta historia y nos cuenta cómo unos que eran enemigos de otros descubrieron de qué manera los podían matar, de qué manera podían identificar a quienes no estaban con ellos, de qué manera podían identificar a los que consideraron enemigos y los mataron por la forma de hablar. Y para que lo tenga más claro te lo voy a comentar en base a lo que tenemos aquí en la palabra. Dice capítulo 12, verso 1, que se reunieron los varones de Efraín. Los varones de Efraín eran los guerreros de una de las tribus de Israel. Y pasaron hacia el norte y le dijeron a Jefté. Jefté era un dirigente, hermano, de otra de las tribus de Israel. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Vamos ahora a quemar tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y los llamé, pero ustedes no vinieron, no me defendieron. Aquí comenzó ese grave problema que llevó a lo siguiente. Viendo pues que no me defendieron, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues ahora ustedes suben contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Esta es una historia triste, hermano. Estaban entre hermanos del mismo pueblo de Dios peleando. Pero los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: ustedes son fugitivos de Efraín, y ustedes los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron las orillas del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, quiero salir, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Y si él respondía que no, si él contestaba que no era de la tribu de Efraín, entonces, aquí comienza lo curioso de esta historia. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Si tú no eres de Efraín, vamos a hacer una pequeña pruebita acá. Tu hablar te va a dejar en claro quién eres, tu manera de hablar. En otras palabras le estaban diciendo esto. Entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000 personas. No voy a tomarme tiempo, hermano, esto es muy profundo, poderoso, triste. Tiene un mensaje muy amplio, que podemos ver muchas cosas de este pasaje. Lo que yo quiero que ustedes tomen, como les dije al principio, que por la manera de hablar, se registra aún en la Biblia historias de cómo enemigos, en este caso, tomaron la vida de unos de otros, por la manera de hablar. En esta ocasión porque, bueno, aunque eran del mismo pueblo, había una palabra que unos sabían pronunciar bien y otros no.
Algunos la mencionaban Shibolet, pero a los de Efraín no les salía Shibolet, a los de Efraín les salía Sibolet. Y pronunciar mal eso los hacía perder la vida ese día. Y no fue 1, ni 2, ni 3. Fueron 42,000 personas. Por eso la segunda palabra tiene que ver con una historia más reciente y muy triste, que es conocida como la matanza del Perejil. Y no fue porque el perejil, hermano, subió de precio tanto que se mataban para conseguir un ramo de perejil. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que aconteció, hermanos, en el siglo pasado, donde más de 40,000 personas murieron, donde muchas de esas personas las tiraron al mar para que se las comieran los peces del mar como los tiburones. ¿Cuál fue la razón? O mejor dicho, ¿de qué manera el enemigo descubrió, el enemigo que hizo ese destrozo, esa matanza, descubrió cómo podía tomarlos, cómo podía castigarlos? Por una forma de hablar. Por una forma de hablar, porque esa es la moraleja de estas historias que yo quiero tomar. La moraleja de estas historias. Esta segunda historia, hermanos, si te interesa, tú puedes indagar un poquito más. Fue lo que aconteció en el año 1937, cuando en la isla de la Española, que hoy la forman dos países, la República Dominicana y la República de Haití. Viven una guerra fronteriza por la invasión que aún hoy acontece, aún hoy, de personas muy pobres de Haití que quieren mejorar su situación de vida en República Dominicana. Y en el año 1937, cuando personas muy pobres de Haití querían vivir en República Dominicana, querían trabajar, venían para trabajar como peones, dice la historia, hermanos, que en ese momento se levanta un hombre muy cruel, un hombre que era un dictador en esos años en la República Dominicana, y dijo: no queremos que los haitianos sigan viniendo a ocupar nuestra tierra, sigan viniendo a tomar nuestros lugares, sigan viniendo. Necesitamos erradicar a los haitianos. Y se levantó como enemigo un señor Trujillo de apellido, según dice la historia. Y tal es así que ideó un plan para poder matar a los haitianos. Y ideó un plan muy sencillo para poder descubrir quiénes eran haitianos y quiénes eran dominicanos, porque te doy una noticia. Hay grupos humanos que son muy parecidos, aunque vivan en países diferentes. ¿Sabías eso tú? Hay grupos humanos, como nos pasa a los uruguayos con los argentinos, que somos muy parecidos por nuestras raíces étnicas. Y lo mismo pasaba y sigue pasando. Y pasaba en ese momento con la población de República Dominicana y de Haití. Entonces, ¿qué dice la historia que hicieron? Para correr a los haitianos, y no en forma diplomática, sino sacarlos y erradicarlos a través de una matanza, a través de la muerte, fue que los obligaban a pronunciar la palabra perejil. ¿Qué te parece? Y por la forma de hablar que tenían los haitianos y que lo siguen teniendo, no podían pronunciar correctamente en español la palabra perejil. Y porque no podían pronunciar la palabra perejil, marchaban a ver y los mataban sin ningún tipo de misericordia. Entonces la moraleja de estas historias, para que nosotros lo podamos aplicar hoy y los cristianos podamos considerarlo en base a la historia bíblica también en nuestra vida espiritual, tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, porque el enemigo puede sacar ventaja. ¿Vas entendiendo? El enemigo, imagínate, miles de personas murieron
por hablar 2 palabras mal. Miles de personas. Si hoy se fuera a condenar a la gente porque habla mal, quedaba poquita gente en el mundo. Gracias a Dios que no pasa. Pero en el mundo espiritual sí sigue pasando, hermano, que la forma de hablar puede llevarnos a una ruina. Por eso, como yo le dije al principio, cuidado, hermano, en estos tiempos. Cuidado cómo hablamos, cuidado cómo nos expresamos, cuidado cuando tocamos temas especialmente delicados como el tema de la fe. Cuidado cuando hablamos de la obra del Señor, cuidado cuando hablamos de la iglesia. Te lo digo con amor, pero te lo digo, hermano, para que todos tengamos presente esto. Tengamos cuidado, porque una de las cosas que le dan mayor oportunidad al enemigo es la manera de hablar, es la manera de hablar, es la manera de hablar.